adventistas, los católicos, diferentes. Islam vino a aclarar ese punto. No hay otro Dios más que Allah. No debemos adorar a nadie más que el creador de este universo, el que creó a todo el mundo. Cuando dices "Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah", ¿qué significa? Doy fe que el mensajero Muhammad de Allah es el que debo seguir para que yo pueda llegar a Dios. Definí mi Señor que es Dios. Allah definí la manera de llegar a Dios, que es por el profeta Muhammad, paz esté con él, que es el Corán. La segunda columna del Islam, as-salah, rezar. Como musulmanes debemos rezar 5 veces al día. Rezamos en la mañana, rezamos en el mediodía, rezamos en la tarde, después de la puesta del sol, y rezamos en la noche. Mientras que rezamos, nos ponemos en cierta dirección, que es Mecca, en Arabia Saudita, que es la sagrada mezquita del Kaaba. Hacemos ciertos movimientos, nos hincamos, nos postramos, recitamos el Corán, le damos gracias a Allah, le pedimos a Allah o a Dios lo que deseamos y así. ¿Cuál es la función de rezar? El Corán dice: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. ¿Qué significa eso? Que rezando nos ayuda en prevenir lo malo y las cosas malas. Porque estás parado enfrente de Allah o enfrente de Dios 5 veces al día. Estás recitando y beneficiándote del conocimiento, la sabiduría y dirección del libro de Dios 5 veces al día. Le pides a Dios que te perdone 5 veces al día. Le das las gracias a Dios 5 veces al día. Y así. Aumenta y aumenta la conciencia de Dios en tu corazón, así que te ayuda a prevenir que hagas cosas malas. Primero, porque si rezas nomás una vez a la semana, por ejemplo, una vez al mes, se te olvida. Se nos olvidan las cosas. Después de 2 o 3 horas se te olvida lo que rezaste. Así que necesitas rezar 5 veces al día para recordarte quién eres. ¿Eres serviente de quién? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y así. El tercer pilar de la práctica de Islam, que es después que nos vinculamos a Dios cuando rezamos, que es el vínculo más importante, la segunda cosa que estamos viviendo. No estamos viviendo solos, estamos viviendo en una sociedad. Así que tenemos que vincularnos a la gente. ¿Cuál es la mejor manera de vincularte a la gente? ¿Cómo? Ayudando a la gente. ¿Cuál es la manera más común de ayudar a la gente? Es el dar. Darle dinero a otros. En Islam pagamos cierta cantidad de contribución, que es el 2,5% de dinero extra o bienes congelados que tenemos. No son como los impuestos. Con los impuestos uno paga de su ingreso. La iglesia en Islam no. Paga el dinero extra que tienes. Básicamente es la necesidad de la nación islámica o la necesidad de los pobres en general. Ayudar a quebrar las barreras entre ricos y pobres. La gente se acerca más y más hacia unos a los otros. En el tiempo del Imperio Islámico, cuando todo el mundo daba para sus caridades, estaban buscando a alguien que aceptara la caridad, pero no podían encontrar a alguien. Tuvieron dificultad encontrando a gente pobre, porque si todo el mundo paga, entonces no va a haber gente pobre en el mundo. El cuarto pilar de Islam, de las prácticas, es ayunar. Los musulmanes ayunan en el mes de Ramadán. El Corán dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. A todos los que creen, que ayunen, que la gente antes de ti ayunaron, que fueron los judíos y cristianos. Así que tienes que ser más obediente a Dios. ¿Qué significa ayunar en Islam? Creo que los judíos y cristianos ayunan. ¿Estoy en lo cierto? Sí, está bien. Ayunando en Islam es no comer o beber o tener sexo por esas personas que están casadas desde el amanecer hasta la puesta del sol. No hay sexo en Islam hasta que uno se case. No hay noviazgo. Cuando quieres, cuando estás enamorado de alguien, si quieres acercarte a ella o a él, tienes que estar casado. Esto es Islam. Así que básicamente este es lo que practicamos. ¿Cómo puedo ser más obediente a Dios al no beber o comer? El hambre y la sed. ¿Cómo me van a, tú sabes, cómo van a ser más obediente a Dios? Bueno, ¿para quién estás ayunando? Para Dios, ¿verdad? Así como si vas a comprar una flor o un regalo para tu prometida, para tu esposo, durante esa acción es parte de tu corazón porque lo estás haciendo para quién, para él o para ella. La misma cosa, estás ayunando para Dios y por Dios. Esa hambre y sed que sientes te recuerda a Dios a cada momento de tu día.
y aumenta la conciencia de Dios en mi corazón y refleja mi actitud y mi comportamiento, y todo así que obedezco más a Dios. También durante el mes de Ramadán apreciamos el valor del agua y la comida, con la que Dios nos bendice y nunca tenemos que pensar en eso. Cuando no comes o bebes desde la mañana hasta la noche, cuando viene el tiempo de tú sabes, cuando vas a dejar de ayunar y quieres comer en la noche, después de la puesta del sol, puedes apreciar el significado y la bendición del agua que Dios te dio, que Dios nos dio. Realmente aprecias la bendición de la comida que Dios te dio. Así que aprecias más a Dios. Otra cosa, durante el mes de Ramadán entendemos a los pobres, sabemos cómo esas personas se sienten. Como esas, tú sabes, pobres personas en África y el suroeste de Asia, cómo se sienten, cómo viven. Nosotros no sabemos, no puedes saber cómo los demás se sienten hasta que vivas su vida, y el ayunar ayuda. Así que la gente es más generosa en el mes de Ramadán. Les dan más a los pobres porque los sienten más. También durante el mes de Ramadán es como un entrenamiento, es como un curso intensivo de adoración durante ese mes. Como si vas al gimnasio, levantas, tú sabes, pesas pesadas y cosas así, y te cansas y te fatigas y sudas. Pero eso es para que te hagas más fuerte y puedas levantar más pesas pesadas, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando entrenas a no hacer cosas más como comer o beber agua o comer comida, eres más fuerte y puedes decir no a algo, puedes decir no a la comida, por ejemplo. No comemos puerco y así. Hay ciertas cosas que no comemos, pero es como entrenar. Si no puedes dejar de tener sexo con tu esposa durante el día, puedes entrenarte para eso, puedes decir no para alguien más, eres más fuerte por eso. El quinto pilar son las prácticas de la peregrinación. Peregrinar una vez en nuestra vida, vamos a la parte obligatoria, es ir a Meca, en Arabia Saudita, a visitar la mezquita. Una vez en tu vida, para esas personas que pueden pagar física y económicamente y hacer otros rituales siguiendo los pasos del profeta Muhammad, paz esté con él, y el profeta Abraham, paz esté con él. Creemos que el profeta Muhammad, paz esté con él, dice que todos los profetas hicieron esa peregrinación. Y si han visto el Kaaba, la peregrinación en la televisión, vieron algo. Ese edificio se considera como el primer edificio en donde se alabó Dios en la tierra. Y es considerado ser un lugar sagrado porque Dios decidió hacerlo. Así que cuando rezamos como musulmanes nos posicionamos hacia ese lugar. No alabamos ese lugar, no hay nada dentro, las paredes son solamente paredes, no hay estatuas, nada. Hemos sido ordenados a no postrarnos a ninguna estatua. Creo que a los cristianos también se les ordenó que no lo hicieran también. Así que no nos postramos a ninguna estatua, a ninguna foto, a nada, solamente nos postramos a Dios, el que nos crió, el que crió todo. Básicamente esos son los pilares de Islam y los pilares de la fe. Hay muchas cosas en común entre las religiones, pero sí hay diferencias entre las religiones. Hoy voy a hablar sobre las diferencias un poquito entre Islam y cristianismo, porque la mayoría de la gente aquí son musulmanes o cristianos. La primera diferencia entre Islam y cristianismo empezó en el tiempo del primer pecado, como le decían en el Testamento Viejo cristiano. Como musulmanes, el Testamento Viejo dice: Satanás sedujo a Eva y Eva sedujo a Adán y Adán comió del árbol prohibido y por eso fueron expulsados del paraíso. Y por eso se considera a Eva el origen del pecado. Se le castigó con el dolor de la menstruación, en la lactancia materna, el embarazo y parto doloroso y así. Se considera como un castigo de Dios. Islam no está de acuerdo con esto. Islam cree que Satanás los sedujo a los dos son responsables de cometer el tal pecado, y Islam no considera esas cosas como la menstruación, la lactancia materna y así el embarazo como un castigo de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Una mujer no puede ser una mujer sin esas cosas, y un hombre no puede ser hombre sin otras cosas. Así que esta es la manera que Dios nos crió, no es un castigo. Así que Islam también ve el castigo del hombre y la mujer de igual manera. La otra cosa es la herencia del pecado. Según la fe cristiana, el pecado original está lastimando hasta que Jesús, paz esté con él, vino y lo crucificaron.
para salvar a la gente de todos sus pecados, de ese pecado original y otras cosas. Tú sabes, sacrificándose uno y así y así. En Islam no creemos que hay una herencia del pecado, porque Dios es más justo que tener el pecado de otra persona, por ejemplo. Si vas a un tribunal y el juez te dice, te voy a sentenciar con 20 años de cárcel porque tu tatarabuelo hizo esto y esto. ¿Qué le dices al juez? Eso no es justicia, yo no estaba ahí. Todos estamos de acuerdo que Adán fue humano. Es nuestro padre, sí, pero es humano, no es Dios, no es el hijo de Dios. Es un humano, así que como voy a ser responsable por algo que otro humano hizo. No puedo ser responsable por los pecados de mi padre, así que mucho menos por los de mi tatarabuelo. Así que en Islam no creemos en eso, creemos que cada quien es responsable de sus propios pecados y no hay herencia del pecado. El Corán dice, فَأَكَلَ مِنْهَا. Después de que Adán y Eva comieron de esa fruta, fueron expulsados del jardín por ese pecado. Pero el Corán dice, فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Eso quiere decir que Adán recibió las palabras de su Dios para enseñarle cómo arrepentirse a su Dios. Porque todo lo que hizo Adán era lo que Dios le había enseñado. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Así que Adán se arrepintió y Dios aceptó su penitencia a Adán, porque Adán es un profeta. Todos estamos de acuerdo que Adán es profeta. ¿Cómo pudo un profeta cometer un pecado? ¿Por qué? Porque no puede esperar que un profeta se arrepienta ante Dios y porque no creer que Dios acepta esa penitencia porque es misericordioso. Él nos perdona por mucho más pecados que este pecado. Así que creemos que Dios aceptó la penitencia de Adán y cada quien es responsable por sus pecados. Eso es lo que dice Dios. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mis jardines no hay temor de la muerte, no va a haber, van a estar contentos en el más allá. La tercera diferencia entre Islam y cristianismo. No creemos en la crucificación que le pasó al profeta Jesús, paz esté con él. Creemos el Corán dice, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ شُبِّهَ لَهُمْ. No lo mataron, no lo crucificaron. Dios hizo que otra persona se viera como él y a esa persona la crucificaron y mereció ser crucificado. Algunas personas dicen que el que traicionó a Jesús, que fue Judas con los romanos, fue el que crucificaron. No importa. Nosotros creemos que Jesús no fue crucificado. Él ascendió al cielo. Dios salvó a su mensajero, a su profeta, Jesús, paz esté con él. Y nosotros creemos que el profeta Jesús, paz esté con él, va a regresar en los días finales y va a pelear contra el anticristo. Y él va a ser un musulmán. Jesús, paz esté con él, siguiendo la enseñanza de Muhammad, él fue musulmán desde un principio. No creemos que haya diferencia entre ellos. Y si Dios dijo, pero la manera que va a enseñar va a ser en la manera de Muhammad para enseñarle a la gente la verdad. Si piensas en la crucificación como un concepto, la crucificación que es, tú sabes, matando el Hijo de Dios, ¿verdad? Según esta teoría, y el pecado original es que, de comer del árbol prohibido. Así que matando al Hijo de Dios libra el pecado de haber comido del árbol prohibido y otros pecados. ¿Cuál pecado es más grande? ¿Matando al Hijo de Dios o comiendo del árbol prohibido? ¿Comiendo? No, claro que no. Matando al Hijo de Dios es más grande. Matando no es como robar. Matar a una persona es mucho más grave que robar comida. Así que eso quiere decir que Dios no está haciendo que caigamos en un pecado grande para liberarnos de un pecado menor. Tú sabes, no es aceptable. Entonces somos más pecadores que antes. Y matando al Hijo de Dios, ¿está bien o mal? Claro que está mal. ¿Va Dios a corregir un mal con otro mal? ¿O va a corregir el mal con algo bueno? Así que creemos que todos esos conceptos vinieron después de Jesús, paz esté con él. Y no tienen la enseñanza de Jesús, paz esté con él. Son las lecturas de Pablo y otras personas que vinieron después de Jesús, paz esté con él. No creemos en el cristianismo, mantuvo esas enseñanzas en el cristianismo original. También el concepto del Salvador. Tú sabes, si crees en Jesús, paz esté con él, serás salvado. Nosotros creemos que cada persona es responsable por sus acciones. Sí creo en Muhammad, paz esté con él, pero en Islam creemos que la creencia